Quisiera saludar y dar la bienvenida a todas las personas que están aquí, personas en distintos lugares del mundo, em, a este webinar de protección de derechos humanos. Antes de empezar en esta discusión tan importante sobre disrupción del colonialismo, quisiera hablar sobre el colonialismo, aceptando que, en primer lugar, nuestros gobiernos, especialmente el gobierno de Canadá, eh, ha vendido la tierra sobre la que estamos a corporaciones que ganan mucho dinero eh, en detrimento de las comunidades y de los pueblos nativos. En este momento les hablo desde Toronto, Canadá. Mi nombre es Lucía Costa. Toronto es una palabra que origina de la palabra Mohawk. Toronto es el territorio tradicional de muchas tierras, incluidos los Mississaugas, los Anishnaabes, los Chippewa, los Haudenosaunee y los Wendat. Y es el hogar de muchas y diversas primeras naciones, incluidos los Inuits y los Métis. Este webinar eh, es traído por muchas personas que en este momento no tenemos el tiempo de agradecer, pero puedo decir que estamos muy emocionados de tenerles aquí hoy. Este es el segundo webinar en la serie de 3 webinars que están dedicados a explorar la salud mental, los derechos de las personas con discapacidad y justicia social. El proyecto en general se llama Realizing Human Rights, Justicia Social y Salud Mental. Está financiado por SSHR, que es el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanitarias. Es un proyecto de colaboración internacional entre Canadá, Australia y Kenia. A través de nuestro trabajo exploramos e investigamos las experiencias de vida, de coerción y violencia dentro de la salud mental. Y queremos acercarnos a la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos, de justicia social y desde la experiencia del usuario. Este ha sido un camino largo. Nuestro webinar de hoy está patrocinado por organizaciones que hacen parte de este proyecto y quiero tomarme un minuto para mencionarlas. TCI, que es una organización que está dedicada a la realización a la búsqueda de los derechos humanos y las libertades de las personas con discapacidad psicosocial. Evidence, que es un centro comunitario eh, sobre múltiples discapacidades y que busca investigar y producir conocimiento sobre el movimiento de discapacidad en Canadá. El Empowerment Council, que es una organización de usuarios de servicios, educación y defensa. Para empezar este webinar, vamos a discutir la interrelación entre el colonialismo y el biomedicalismo y su influencia en la salud mental en el norte y el sur global. Afortunadamente, tenemos 2 ponentes que van a iniciar. Primero, Marina Morrow, que es una profesora en la Escuela de Política y Gestión Sanitaria de la Facultad de Salud de la Universidad de York. En su trabajo, Marina utiliza la visión crítica de la salud mental, los estudios locos y los enfoques interseccionales para comprender los procesos sociales, políticos e institucionales a través de los cuales se desarrollan las políticas y prácticas de salud y salud mental, y cómo se mantienen las desigualdades sociales y de salud para diferentes poblaciones. La doctora Morrow apoya firmemente el trabajo y el activismo del movimiento loco y de los estudiosos de la locura. Marina es la investigadora principal del proyecto financiado por SSHR y estamos muy felices de tenerla acá. El otro ponente es Mohamed Ibrahim, que es profesor adjunto de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Columbia Británica y actualmente es el investigador principal de una subvención del equipo BCHRI para el desarrollo de la capacidad clínica de los
de las clínicas de salud mental en entornos comunitarios. Otras investigaciones del doctor Ibrahim sobre salud mental incluyen el apoyo a un proyecto de salud mental y apoyo psicosocial de la Organización Mundial de la Salud en el contexto de la consolidación de la paz en Somalia. Antes de incorporarse al mundo académico, trabajó en el sector sanitario durante más de 20 años en el ámbito de la salud comunitaria en Kenia, la salud de los refugiados en Medicine Sans Frontiers, en el campo de refugiados de BAB, SOS Internacional en Somalia y la salud mental y la adicción en Kenia, Canadá y Estados Unidos. Entonces, después de los 20 minutos de este panel, de la conversación de este panel, mi colega va a llevarnos al segundo panel, Garbi Davar, nos va a llevar al segundo panel que nos va a hablar más sobre el impacto de la biomedicina y el colonialismo y las implicaciones que esto ha tenido en el trabajo de los activismos. Pueden encontrar las biografías en el enlace que enviamos. Y antes de empezar con nuestro primer panel, quisiera pasarle la palabra a nuestra colega Risha Sharma, que nos ha ayudado a armar este panel. Así que le doy la palabra a Risha. Gracias, Lucy. Gracias por pronunciar el discurso de apertura y por también presentar a los panelistas y por tus palabras. Buenos días, buenas tardes y buenas noches de cualquier parte del mundo donde estén conectándose. Gracias por dedicar tiempo a venir a esta sesión. Soy Richard, responsable de investigación y promoción de Transforming Communities for Inclusion, TCI, una de las más grandes organizaciones internacionales que atiende asuntos de discapacidad psicosocial, y les doy la bienvenida a esta sesión. Antes de empezar, quisiera darles algunas pautas para la sesión. Este seminario se está grabando para que las personas participantes que no pueden venir en directo debido a diferencias en tiempos horarios puedan acceder a la grabación más tarde. Proporcionaremos interpretación internacional en lengua de señas y subtítulos para esta sesión. Para acceder a los subtítulos, por favor, hagan clic en el botón CC de la parte inferior de la pantalla. También disponemos de traducción en español, mandarín y japonés para la sesión. Para acceder al canal de traducción deseado, haga clic en el globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla y seleccione el idioma que sea para usted, español, mandarín o japonés. Rogamos a los oradores que mantengan el micrófono y la cámara apagados mientras no estén hablando. Pueden encender el video y micrófono cuando se les invite a intervenir en el panel. También le pedimos a las personas oradoras que hablen a un ritmo normal o un poco más lento, teniendo en cuenta el tiempo que se les ha asignado para que nuestro equipo de apoyo pueda seguir el flujo de sus presentaciones. También pediremos a los intérpretes que nos indiquen que vayamos más despacio en caso de que vayamos muy rápido. Durante el evento, si tienen alguna pregunta para los panelistas, no duden en escribirla. Solo en el recuadro de preguntas y respuestas, al que podrá ser accedido en la parte inferior de su pantalla. También pedimos a los panelistas que respondan a las preguntas directamente en el turno de preguntas y respuestas. O, si es el caso, que formulen sus preguntas al final de la sesión. Mantendremos abierta la sala de chat para el uso de los participantes, para que puedan compartir sus pensamientos y sus ideas. Con esto, le doy la bienvenida a Marina y Mohamed para que comiencen su primer panel. Gracias. Hola, muy buenos días. Es un placer estar aquí. Y bueno, nosotros tenemos unas preguntas junto con Mohamed y es alrededor de cómo cada uno de ustedes puede hablar de los efectos interactivos del colonialismo y el biomedicalismo en la salud mental, tanto en el sur como en el norte global. Quiero empezar reconociendo que la Universidad de Nueva York se encuentra en el territorio tradicional de muchas naciones indígenas. Es una zona conocida como Takaronto y ha sido cuidada por la nación Anishinaabe
por Haudenosaunee, por los Wendat, por los Metis, y ahora es el hogar de muchos pueblos indígenas. Entonces reconocemos a estas comunidades indígenas que hacen parte. Quisiéramos recordarnos un poco esa responsabilidad que tenemos alrededor de la acción, estos llamamientos a la acción que hicimos en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el 2015. Dentro de esos compromisos se encuentran de trabajar por prácticas descolonizadoras y apoyar la repartición de tierras. También como Tuk y Yank, la descolonización no puede solo añadirse a otros espacios de la justicia social y derechos civiles o justicia social, sino que hay que esforzarse por comprender mejor. Estoy hablando del contexto del que yo conozco, que es el contexto canadiense, y desde mi propia posición, que también es privilegiada como una persona blanca, no indígena. Los pueblos indígenas de Canadá fueron colonizados por los británicos y los franceses, y esta forma de colonialismo supuso un genocidio. Es decir, el asesinato y la erradicación de poblaciones completas. Esto implica un genocidio cultural, lo que incluye el genocidio de sistema de reservas, la prohibición de lenguas, la prohibición de ceremonias tradicionales y sistemas de integrados, que es conocido, donde muchos niños y niñas indígenas fueron arrebatados de sus hogares para entrar a este sistema de internados. Las vidas de los pueblos y las comunidades indígenas se han visto muy afectadas por esto, y tanto histórica como de forma continuada se han construido una serie de leyes y políticas, como la ley india, el sistema de bienestar infantil. Y esto ha llevado a unos traumas intergeneracionales, un profundo racismo antiindígena, misoginia contra las mujeres indígenas. Por lo tanto, hablar de salud mental, colonización, biomedicina y sus conexiones sin comprender esta historia colonial no es posible. Aunque esta historia es fundacional del proyecto de Nación de Canadá, también es importante reconocer que en Canadá hay una historia de esclavitud negra, de antisemitismo y de leyes y acciones antiasiáticas. Por ejemplo, el impuesto chino sobre la cabeza, el incidente Komogata. Estos son legados que continúan en el racismo antinegro, en el antiasiático, antisemitismo y la islamofobia. Estas son discriminaciones que existen y que se trasplantan, se transmiten inextricablemente con otras formas de opresión como el sexismo, la pobreza, la transfobia, el heterosexismo. Entonces es en este contexto que funciona la psiquiatría biomédica. Y la psiquiatría biomédica es esa idea de que los trastornos mentales y emocionales pueden entenderse como ligados a la biología y que son enfermedades del cerebro, las cuales pueden tratarse con medicamentos. Pero también incluye cada vez más la búsqueda de un componente genético en las enfermedades mentales. La biomedicina en sí misma no es el problema. El problema es en cómo ha llegado a dominar ese pensamiento occidental hasta el punto de que la biomedicina se ha convertido en una ideología dogmática y se ha introducido en numerosas esferas de la vida como un marco explicativo único. Esencialmente, el biomedicalismo y su sistema de clasificación, que es el manual de diagnóstico, tiene una aplicación muy rígida en los principios de las ciencias biológicas y naturales a la práctica clínica en salud mental. Eso no deja espacio epistemológico para un debate sobre cómo condiciones sociales y estructurales como el colonialismo, el sexismo, el racismo y la pobreza afectan esa salud mental. De esta manera, los daños psicológicos del colonialismo y otras formas de opresión que ya he mencionado se descartan, ¿sí? Y se ven simplemente como enfermedades. Entonces, para dar continuidad un poco a este elemento, ¿qué pasa con la ciencia occidental? Realmente se nos ha presentado como la manera objetiva y cómo históricamente hemos dado una continuidad a esta explicación de la ciencia occidental.
siempre ha estado ligado a proyectos de colonización, respaldado por un racismo científico y una ciencia eugenésica. Entonces, historiadores y científicos sociales han trazado vínculos inextricables entre, por ejemplo, los primeros viajes del descubrimiento y no podemos desligarlo de esto de las prácticas de la psiquiatría. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la manera en que los indígenas han sido construidos mentalmente como mentalmente desordenados o como alcohólicos o gente con traumas que deben ser tutelados o acogidos por el Estado. Eso es un racismo antiindígena que ha permitido a la sociedad canadiense, por ejemplo, ignorar el hecho de que hay muchas mujeres indígenas han desaparecido y han sido asesinadas, que docenas de niños que murieron en estos internados escolares yacen en tumbas aún sin nombres y que los encuentros con los sistemas de salud mental que se supone que deben cuidar a las personas son discriminatorios y en el caso de que intervenga la policía terminan siendo con frecuencia pues unas intervenciones mortales. Desde el punto de vista crítico, los conocimientos indígenas, por ejemplo, sobre el bienestar mental, ha sido históricamente denigrado y borrado. Entonces, el activismo y la resistencia de la comunidad desempeñó un papel clave para contrarrestar estas discriminaciones. Pero le doy la palabra al profesor Ibrahim para que dé sus comentarios, ¿no? ¿Cuáles son los puntos claves del activismo comunitario, resistencia al colonialismo, biomedicalismo que opera en el sur y norte global? Doctora Marina, espero que me escuchen. Estoy en este momento en Kenia y, y hay bastantes actividades alrededor, entonces espero que me escuchen bien. Estoy en un país que ha sufrido bastante en manos del colonialismo. Kenia, como una nación, fue creada violentamente por el sistema colonial en manos de Gran Bretaña. Y es algo que impacta hoy en día a las personas en muchas formas. Estoy dictando un curso de salud mental con los estudiantes de la universidad y una de las cosas que hemos hablado es cómo las leyes coloniales y las regulaciones coloniales todavía se están desmantelando después de tantos años de independencia. Hasta ahora se están cambiando. Uno de esos, y quiero establecer que algunas de las organizaciones de la sociedad civil están hasta ahora presionando para descriminalizar los intentos de suicidio, que, que ha sido un crimen en las leyes de Kenia y esto es una herencia de Gran Bretaña. Nadie se había molestado hasta ahora en descriminalizarlo. Así que las organizaciones de personas expertas por experiencia son las que están liderando esta lucha. Si queremos hablar del impacto del biomedicalismo y el colonialismo en el sistema de salud, está presente hoy en día, está en estas leyes coloniales. Pero también quisiera decir que distinto a muchas intervenciones, programas, políticas de países coloniales, que han sido transportados o trasladados a los países que colonizaron en el contexto del desarrollo o en los términos de la, entre comillas, civilización de personas nativas o cualquier de estos argumentos que usaron antes. Un punto central del proyecto colonial es la moralización de las comunidades. Y en términos de psiquiatría, quisiera mencionar que este no es el caso, no es un tema de ayudar personas. Yo diría, y otros académicos antes de mí lo han llamado violencia benévola, considerando el rol de la biopsiquiatría, especialmente en el contexto de África durante la colonización. La primera cosa que quisiera mencionar es la epistemología de la violencia y también la dominación epistemológica. En el contexto africano, una cosa que fue evidente o algo que fue evidente cuando
cuando las políticas de la proyecto colonial fueron puestas en marcha, fue que el enfoque que tenía el poder colonial, los británicos en Sudáfrica y en África del Este, los franceses en países como Algeria, fue que el conocimiento de curación y tratamiento de las enfermedades o las condiciones se concebía como superior a los tratamientos que existían ancestralmente de las personas de África. Así que se hizo un enfoque en suprimir el conocimiento tradicional de curación africana. Y eso ha tenido muchos efectos. Uno de los efectos fue formalizar en el proyecto colonial, quitar el conocimiento tradicional. Los lenguajes europeos, cualquiera que fuera del país que estuviera colonializando, pusieron en el centro los lenguajes de los países colonizadores. Así que, por ejemplo, en Kenia, inglés era el único idioma oficial. Y eso implicaba que en el sistema educativo el idioma era el inglés. Si ustedes van a otros lugares como Mozambique, que fueron colonizados como el idioma es portugués. Así que el medio de aprender y la forma de aprender y enseñar se da a través del lenguaje del colonizador. Otra forma de violencia epistemológica fue con los procesos legislativos que buscaban criminalizar o poner como peligrosas las formas tradicionales de curación. Las formas tradicionales de curación y de tratamiento se declararon como brujería. Y esto no solo en África, sino en países como Nueva Zelanda, donde había un acto de suspensión por brujería. Especialmente esto buscaba prohibir todos los procesos de curación tradicional. También lo vemos en Canadá, donde buscaban prohibir las actividades culturales indígenas, como los potlucks y otras actividades culturales. Si ustedes ven esto desde un marco teórico, esto es dominancia epistemológica, pero también es violencia epistemológica. Otro de los aspectos en el contexto de África fue que la biopsiquiatría y el conocimiento de la biomédica psiquiátrica se usó para testificar en la colonización. ¿Cómo pasó esto? Si ustedes ven la clasificación de los desórdenes psiquiátricos y sabemos acerca del DSM, que ha evolucionado a través de los años, durante la época colonial, los médicos y los psiquiatras coloniales, al menos en esta parte del mundo, usarían los diagnósticos psiquiátricos para justificar el mantener las prácticas coloniales y de dominación. Por ejemplo, en Kenia había un gran asilo psiquiátrico que tenía muchas personas, donde se había mucha investigación acerca de comportamientos y la inteligencia de la población que estaba siendo colonizada. Y se inventaron algunos diagnósticos específicos, que hay unos diagnósticos como ausencia de inteligencia. Así que usar el marco de la biomedicina psiquiátrica, lo que hicieron los psiquiatras del sistema colonial
fue traer justificaciones que decían que las personas necesitaban ser civilizadas porque tenían poca inteligencia o necesitaban beneficiarse del conocimiento occidental y de la civilización occidental. Así que estas pseudociencias y estos pseudodiagnósticos que traían desde la eugenesia justificaban el colonialismo. Por ejemplo, la inmunización para, para enfermedades como polio, tuberculosis o los tratamientos de malaria es distinto, la psiquiatría es distinta, porque la psiquiatría fue una herramienta colonial, no fue para tratar ninguna condición. Fue usada como pseudodiagnósticos que permitían continuar la colonización. El otro rol de la biopsiquiatría durante la época colonial fue como una herramienta para suprimir los movimientos de libertad que estaban emergiendo. Por ejemplo, en el África nororiental, controlada por Francia, las intervenciones que se usaban para tratar, entre comillas, situaciones mentales eran usadas como herramientas para capturar o justificaciones para capturar a las personas en los movimientos de libertad. Eran usados los tratamientos de electroshock. Ustedes podrán imaginar lo que significa que las convulsiones que pueden venir de recibir impactos eléctricos en el cerebro. Así que algo también de esto fue usado durante la invasión de Estados Unidos en Irak, sobre todo en los momentos de interrogación, cuando estaban interrogando a los prisioneros. Así que el comienzo de esto fue en las épocas coloniales, cuando el electroshock se utilizaba para controlar a las personas que estaban en los movimientos sociales. Para terminar esto, lo que quisiera decir es que en el contexto de esta parte de la colonización, la psiquiatría no era una medicina benevolente, era, entre comillas, violencia benévola. El único rol que tuvo dentro del sistema médico fue justificar la colonización. Y parte de lo que estaba sucediendo en esta parte del Atlántico, que estaba sucediendo en el Atlántico, especialmente en Estados Unidos, fue similar. Durante la época de la esclavización, hay bastante escrito sobre esto, las personas esclavizadas que intentaban huir para su libertad se les diagnosticaba con desórdenes psiquiátricos y el tratamiento era latigazos. John Messel, un académico, ha escrito de esto extensivamente en su libro Psicosis de la protesta, cómo la esquizofrenia fue una enfermedad negra. Pero también durante el movimiento de de los derechos civiles, el inicio del movimiento negro, la psiquiatría también fue usada para decir que el movimiento de los derechos negros podía diagnosticarse como psicosis. Y esto también, aquí la psiquiatría también fue utilizada para desvirtuar el movimiento de los derechos negros. Aquí voy a parar y le voy a dar la palabra de nuevo a Marina.
Ya sí, perdón, estaba en el canal. Sí. Bueno, estaba diciendo que la resistencia, digamos, desde una perspectiva histórica, y que la resistencia al biomedicalismo y al colonialismo en este contexto de Canadá adopta formas distintas, particularmente en los movimientos más progresistas de los años 60 y 70, los movimientos progresistas como el feminismo o movimientos antibelicistas o antiimperialistas alrededor de los derechos indígenas, derechos civiles. Por ejemplo, el movimiento feminista que desempeñó un papel clave a la hora de señalar el sexismo inherente a la psiquiatría y de cuestionar el modo en que la psiquiatría naturalizaba y de alguna manera esencializaba a las mujeres como un sexo débil. Eso de alguna manera ilustró cómo unas concepciones patriarcales del sexo y del género se venían manifestando en una práctica profesional de la psiquiatría y cuál era el impacto que esto tenía. Por un lado, la censura de las vidas queer, eh, la culpabilización de las mujeres por la violencia de género, lo cual reforzaba también el racismo. Y de ahí surgieron diferentes y numerosas propuestas, también libros y trabajos que buscaban reformar los sistemas de atención a la salud mental, incluyendo otros modelos de atención centrados en la mujer e informados alrededor del trauma. Al mismo tiempo, el activismo antipsiquiátrico surgió más ampliamente de dos lugares, activistas que han experimentado la psiquiatrización y aquellos que dentro de la propia profesión empezaron a cuestionar la psiquiatría en sí misma y las bases en las que se estaba cimentando. De esto empiezan a formarse movimientos, personas que habían sufrido la psiquiatralización como un tratamiento forzoso e institucionalización. Entonces, en la medida en que la gente compartía sus historias, creaba organizaciones de base y ejercía presión sobre el sistema. Entonces, ahorita tenemos como estos movimientos que tienen aún una presencia increíble, una historia muy rica, digamos, de la resistencia. Y estas resistencias siguen siendo y estando presentes en el conocimiento y las experiencias de personas que han llegado al mundo académico, personas eh, y que han dado lugar a la disciplina en los estudios propiamente locos, ¿no? Los movimientos de locos que está creciendo en una base del conocimiento y pruebas que se opone a la psiquiatría tradicional y repudia este dominio biomédico. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues un activismo que ha sido criticado por no prestar atención a las formas de opresión entrelazadas, basadas no solo entre el sanismo, sino también el colonialismo, género, la raza, la clase. Y no todas las poblaciones se identifican con este activismo loco, ¿no? Y los pueblos y comunidades indígenas pueden o no recurrir a esa historia en su propio activismo. Los movimientos descolonizadores y resurgimiento indígena está creciendo en Canadá, por ejemplo, y se están recuperando y aplicando formas de conocimiento y prácticas tradicionales. Entonces, como un punto final, digamos, para llegar a esta conversación o darle continuidad, es que muchas más cosas pueden hacerse en el marco de las comunidades indígenas que siguen rigiéndose en gran medida por la ley indígena. Y muchos tratados sobre tierras siguen en litigio y grandes extensiones de la tierra. No sé si quisiera hacer algunos elementos, aportar algunos elementos, Mohamed, al respecto Gracias, de la Marita. resistencia. Creo que un poco para añadir y para también ir terminando, para un gran número de organizaciones que han estado creando y han estado manejando, han sido manejadas por personas con experiencias vividas y también un poco como de acuerdo a este trabajo cruzado, la decolonización y contrarrestar el impacto de la psiquiatría colonial se ve como una continuación del movimiento decolonial. Si esto ha sido a través de lo que ha hecho lo que hizo Mahatma Gandhi en India con el movimiento pacifista o el Congreso Nacional
surafricano, o también los movimientos independistas y de la lucha por la libertad. Esto es una continuación de eso. Países librándose de la colonización. Fue una cosa y hemos visto los movimientos de derechos civiles y sociales, los movimientos de los derechos de las mujeres y también viniendo inmediatamente o surgiendo inmediatamente la lucha por la decolonización. Y también movimientos que están buscando atender los asuntos de la salud mental. Como durante el movimiento de los derechos civiles, en ese momento, la búsqueda de desinstitucionalizar, la búsqueda por la desinstitucionalización en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Los movimientos locos que también vienen como y han estado unidos a los movimientos de mujeres y que pueden estar unidos a los movimientos de derechos civiles. Esto no es solo un asunto de salud mental y hemos visto que ha empezado a ganar vuelo. Estamos viendo que en África y en las raíces, en las redes panafricanistas, claro, dentro del continente africano estamos viendo cómo estas leyes coloniales están siendo contrarrestadas. Ayer Nigeria, eh, el año pasado, Nigeria eliminó el acto legal de lunáticos. Estamos viendo cómo están empezando a empujar para descolonializar, cómo descriminalizar el suicidio. Estamos viendo también como la salud mental de Kenia, eh, el acuerdo por salud mental en Kenia, y estamos viendo cómo las organizaciones de la sociedad civil están siendo parte de este movimiento para cambiar la legislación, cómo esta ley de salud mental realmente está empezando a tener una perspectiva de derechos humanos. Esencialmente, lo que estamos viendo es cómo distintas partes en esta parte del mundo, cómo las organizaciones de la sociedad civil lideradas por personas expertas en experiencia están diciendo nada de nosotros sin nosotros y están realmente tratando de presionar y expandir el panorama sobre los servicios de salud mental y cómo esto se puede ver. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Esto es una intervención muy entonces, bueno, me encantaría dar la presentación a nuestra próxima moderadora, quien va a estar al frente de la conversación en los próximos 30 minutos alrededor de biomedicalismo y experiencias. Bagarbi Davar, que es una sobreviviente psiquiátrica que ha trabajado por la inclusión de comunidades y en 1999 creó la primera organización de sobrevivientes psiquiátricos en la India. En la región del sudeste asiático, ha venido trabajando alrededor de psiquiatría y ha desempeñado un rol muy activo alrededor de organizar actividades en India y en regiones muy específicas alrededor de la antipsiquiatría, pero también ha estado en procesos de inclusión de comunidades, activismo. Y tiene una fe increíble en el poder de las comunidades. Con esta conferencia TCI la hizo parte de este proyecto, ella hace parte del proyecto y es una organización, digamos, global que incluye a las personas que han sido sobrevivientes de los procesos psiquiátricos, pero que además tiene un enfoque interseccional en su manera de abordarlo.
Entonces, muchísimas, Bagarbi, y vamos contigo para que nos ayudes a guiar esta siguiente sesión. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias, Marina, Ibrahim también por esta primera sesión con relación al Kenia y el contexto africano. Me parece muy interesante unirme a este espacio y me parece muy interesante y disfruto hacer parte de esta iniciativa porque me doy cuenta que los derechos humanos en el campo de la salud mental ha traído, por ejemplo, una plataforma, una serie de activistas y personas y estoy muy complacida y por eso agradezco también porque es muy importante. Creo que para el caso del Sur Global tenemos que realmente inspirarnos de unos liderazgos increíbles, porque esto ha permitido crear una identidad y esbozar una identidad alrededor de las fortalezas, ¿no? Porque hay una influencia creciente en esta lucha por los derechos de las personas con discapacidades. Y esto nos lleva también a pensarnos en unas soluciones. Y con relación a las reparaciones, por ejemplo, es en términos muy recientes, particularmente alrededor de las Naciones Unidas, dejó de definirnos a nosotros como un grupo histórico. Y creo que el tema colonial hace parte de nuestra definición y la decolonización es algo que viene sucediendo en la transformación de la manera en que institucionalmente también nos denominan. Vernos a nosotros como unas víctimas históricas de la opresión, transformar comunidades para la inclusión, y tanto el pasado como el presente como el futuro han sido unos sacrificios propios de los activistas que han dado su vida también y han motivado y han liderado la liberación de este sistema que nos ha oprimido. Como Marina lo mencionaba, este reconocimiento a estas personas tiene que ver eh, con reivindicar también a todas las personas que han sobrevivido a la psiquiatría y a la institucionalización. La razón por la cual se adoptan este marco de la UN incluye también el rol que los derechos humanos han venido desempeñando, también dirigidos por la ICD. Y esto incluye la sobrevivencia de quienes hemos estado en procesos psiquiátricos. Y esto también se ha dado a través de comisiones de la verdad, por ejemplo, que recogen los casos de estas experiencias. Por esto es que nuestros movimientos tienen esos nombres, ¿no? Los lunáticos, los locos. Porque en el sur global hemos tratado, ¿no? De cambiar. De cambiar también y de usar el lenguaje para transformar estas formas de violencia. Y estas identidades se marcan y nos han sometido a la humillación, ¿no? Y a la pérdida de libertad también. Cómo nos hemos marginalizado también y nos han llevado a una exclusión que nos margina también de todo este sistema de cuidado mental. Entonces es un placer para mí introducir a este panelistas, a los siguientes compañeros que son Silvestre y Kim. Ambos son líderes de muchos años. Silvestre es de Latinoamérica. Y Kim vive en Berlín ahora, entonces vamos a... Ellos son, y a Kim también,
Kim vive en Berlín, es un trans activista que se ha comprometido con líneas sociales del conflicto en el tema a través de los performances, de las instalaciones, de los talleres, de exhibiciones y ha sido un coeditor de publicaciones en el campo editorial de documentaciones en alemán. Siento porque hay unos términos que están en alemán y no los puedo decir mucho, pero IDHD en Nueva York, de el movimiento Salud Nueva en el 2000 y la institución y una institución en Berlín, Alemania. Ambos vienen de clases medias y tienen experiencias que surgen de todo este contexto que hemos. Entonces, muy bienvenidas y estamos muy complacidas también de que se unan a estos seminarios para que se comprometan y hagan parte de estas discusiones y estas conversaciones. Entonces, Silvestre Barragán es colombiana y es el director de ALCE, uno de los codirectores de ALCE, que es una organización comprometida con la abolición de la psiquiatría y también ha sido un activista desde una perspectiva transfeminista de cómo las prácticas se pueden volver acciones de resistencia y de empoderamiento. Entonces, realmente es un placer. Desde TCI saludamos un montón su compromiso y su manera de abordar la resistencia y también de abordar la inclusión de las comunidades. Entonces, muy bienvenidas, Silvestre. Realmente estábamos muy ansiosos de este espacio y bueno, tenemos un conjunto de 3 preguntas. Y pueden tener momentos para responderlas, ¿sí? Ambos han sido líderes en sus propios contextos, en los movimientos de estudio sobre la locura. También han estado en el campo de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y en movimientos de resistencia y en la defensa de los derechos de las personas con identidades interseccionales, por nombrar algunos, ¿no? Es por nombrar algunos de los escenarios en los que ustedes hacen parte. Entonces, la pregunta es cómo se relacionan con el concepto de reduccionismo biomédico en su trabajo y en su defensa. Cómo esto ha repercutido en su vida, cómo ha impactado la de las comunidades con las que trabajan. Y por qué ese impacto es importante, pero también porque es importante para ustedes contrarrestar y resistir ese reduccionismo biomédico, particularmente esa violencia ejercida por la psiquiatría. ¿Por qué lo hacen? Entonces les doy la palabra, Kim, y luego vamos con Silvestre. Muchísimas gracias. Estoy muy complacida también de estar aquí en este espacio y por haberme invitado. Gracias a Lucia Bagadi, porque gracias también por esas palabras poderosas que hacen la apertura, a Marina, a Mohamed por el primer panel y a Silvestre también. Muchísimas gracias. Como un activista, lo que yo veo es colonialismo y biomedicalismo y cómo esto intervienen y cómo nos refuerzan nuestros daños, pero también cómo estrechan la mirada de la salud mental. Hay una resistencia histórica de la que hemos hecho parte y cómo esto ha tenido un efecto efectivamente en el colonialismo, como ya se mencionaba, cuando se concibe como un problema biológico, netamente genético. ¿Esto qué quiere decir? Que colonialismo y biomedicalismo preservan precisamente esta concepción que no permite dar soluciones a un sur global y que no permite entrar una diversidad de conocimientos y de comunidades.
Si llevamos esto a nuestra cotidianidad, por ejemplo, racista que vivimos en Alemania, tiene unas consecuencias para las personas de color y las personas negras en términos del sistema de servicios, por ejemplo, al que no tienen acceso porque está diseñado para atender las necesidades de blancos y blancas y también atendido por profesionales blancos, donde los mecanismos se hacen efectivos en términos del racismo contra las personas. Por ejemplo, las dificultades que tienen las comunidades de refugiados que vienen de unas experiencias de refugio y luego vienen a enfrentarse con unas experiencias de racismo y exclusión. Entonces, efectivamente, hace muchísimo más difícil que las personas puedan abordar este contexto racista y es precisamente el sistema de cuidado que nosotros tenemos y que racializa aún más a las personas. Entonces, hay una violencia estructural contra los derechos humanos. Los refugiados en Alemania, por ejemplo, ellos tienen una residencia, por ejemplo, basada en su situación legal. Y en esta medida se tiene que probar, por ejemplo, su identidad sexual, sí, y ser sometidos a una serie de eh, procedimientos biomédicos que no son nunca neutrales. Por ejemplo, el reconocimiento de los diagnósticos para obtener una residencia en Alemania. Entonces, por un lado, gente de color, indígenas y negros, eh, o tienen unos diagnósticos demasiado rápidos psiquiátricos, o otros que necesitan protección no los obtienen. O, por ejemplo, son más susceptibles que otros de ser deportados. Entonces, todo este tema de las barreras que existen al interior de la sociedad alemana y cómo la gente de color estructuralmente está permanentemente confrontada con este tema de la pertenencia nacional. Entonces, muchísimas gracias por ahora, es lo que quiero mencionar. Vale, muchas gracias, Kim. Yo voy a leer, pues es mi ajuste razonable porque me pongo muy nervioso y quiero abordar muchas cosas, así que voy a leer. Muchas gracias por este panel. Para mí es un honor compartir este espacio y quiero agradecer también a todo el tiempo y el trabajo que las personas han hecho para hacer este panel. Así que empezaré. Mi nombre es Silvestre Barragán y soy codirector de ALCEN. Soy una persona trans, experto por experiencia y sobreviviente a la violencia psiquiátrica. Quisiera empezar por traer al espacio la definición de capacitismo que acuñó Talila Lewis, activista con discapacidad afroamericana, que dice: el capacitismo es un sistema que otorga valor a los cuerpos y mentes de las personas con base en ideas socialmente construidas de normalidad, inteligencia y excelencia, las cuales a su vez están profundamente enraizadas en nociones racistas, eugenésicas, imperialistas, colonialistas y capitalistas. Esta forma de opresión sistémica conlleva a que las personas y las sociedades determinen quién tiene valor con base a la apariencia o la capacidad de producir, reproducirse, tener éxito o comportarse. Es importante anotar que no es necesario identificarse como una persona con discapacidad para experimentar capacitismo. Traigo esta definición porque ha sido bastante esclarecedora para explicarme a mí y a las demás personas cómo funciona la psiquiatrización y normalización fuera de las arquitecturas de salud mental o ciencia médica. Lo que conocemos hoy como biomedicina o medicina alopática viene de la construcción moderna occidental que ha centrado la blanquitud y su corporealidad como logos y centro para definir el mundo. De esta manera, el aparato psiquiátrico ha construido y reproducido este modelo ideológico a partir de sus saberes y prácticas, y estas a su vez han sido replicadas culturalmente. ¿Cómo lo ha hecho? A partir del biologicismo, que ha dotado de verdad médica lo que hoy conocemos como normal, que se traduce en construir una narrativa desde la biología y legitimada desde la medicina para jerarquizar unos cuerpos y unas experiencias sobre otras. Esto lo podemos ver en los discursos de racialización y eugenesia, en la patologización de las sexualidades no heterosexuales
que son descritas como desviadas, en la patologización de los cuerpos trans o en las intervenciones sobre las personas con discapacidad basadas en la normalización. En mi caso fue muy claro desde el inicio, pues viví el encierro siendo lesbiana, lo que llevó a que muchos de los castigos y tratos que recibí estuvieran relacionados con la mirada que tenían los funcionarios psiquiátricos sobre mí. Fue una experiencia muy violenta para mí y fue insultante ver cómo la historia clínica hecha a mi nombre listaba en la primera línea mi orientación sexual y mi apariencia explícita de lesbiana como una descripción de mi físico. ¿Por qué podía ser significativa mi orientación sexual para una institución que supuestamente revisara mi cuerpo desde un saber médico para otorgarme bienestar? La metáfora que hoy vivimos con respecto a la biomedicina en salud mental está basada en el desequilibrio bioquímico. Así se han creado una serie de fármacos para supuestamente estabilizar estos químicos en nuestro cerebro. Por eso podemos incluso ir más atrás en el tiempo y ver cómo la atribución a lo mental de las manifestaciones no normativas de percibir y expresar el mundo viene de la construcción que ha hecho Occidente sobre la humanidad, de la división cuerpo-mente, en donde la racionalidad se nos ha impuesto como lo que define y hace superiores a los seres humanos sobre el resto de seres vivos que habitan la Tierra. Pero ¿qué es lo humano? No es una categoría objetiva como nos hace pensar la ciencia, más bien es la subjetividad moderna por excelencia. Es el hombre cis, heterosexual, blanco de los países del norte global, clase media alta, cristiano, sin discapacidad y urbano. Y de resto somos personas a ser ajustadas o explotadas en relación con esta subjetividad. Este es el sesgo bajo el que se ha desarrollado el pensamiento y la práctica de lo que hoy se entiende como salud mental. Para ello quisiera narrar brevemente algunos aspectos que dan cuerpo a esta aseveración. Empezaré por citar el origen de la psiquiatría como la conocemos hoy día, que se define como investigación del sistema nervioso, ya que esta forma de hacer clínica fue creada bajo la tortura, encierro y estudio de las mujeres con la invención de la histeria en la clínica Salpêtrière. La histeria fue la forma por excelencia de patologizar lo femenino, pues en tanto lo humano se define por la racionalidad y esta es una cualidad masculina, a las mujeres se les significó y significa como lo salvaje a ser dominado y cualquier insurrección a la sumisión femenina debe ser castigada. La histeria viene de la palabra griega histera, que significa útero. Se pensaba que un movimiento en el útero podría generar esa rebeldía. Me resulta significativo que la historia de la psiquiatría como arquitectura y praxis nazca a partir de esta atrocidad machista, pues esto desmantela la positividad de la clínica y deja ver ese dispositivo como lo que es, una arquitectura de control dispuesta a reproducir y cuidar la hegemonía. La Salpêtrière deja instauradas varias cosas. Una icónica es la transformación del asilo como planta de los desechados sociales hasta hacia el psiquiátrico como encierro clínico. O sea, como que se mueve desde el asilo hacia el psiquiátrico como práctica clínica. La siguiente, que es muy importante para entender el reduccionismo biomédico, es la diagnosticación a partir de la mirada. Esta forma de clínica se desarrolla el uso de la fotografía como forma de estudiar la locura o la histeria en este caso. Así se toman millones de fotos intentando buscar cómo se ve la locura a la vez que se desarrolla la fotografía criminal para ver en dónde está la malignidad. Esto hoy lo conocemos como el régimen escópico y consiste en entender cómo se le ha otorgado a la mirada el poder de clasificar la peligrosidad de las personas bajo el sesgo de lo hegemónico o normativo como lo bueno. Que se hayan creado a la par no es una casualidad y explica el confinamiento tanto de prisiones como de psiquiátricos y las asociaciones de lo uno o lo otro como lo peligroso que se debe aislar de la sociedad. De este intento de identificar la malignidad y la enajenación de las personas, nace la frenología como procedimiento, que consistía en medir los cráneos para explorar cómo podían darle sentido a la enfermedad mental. La frenología tal vez sea la teoría precursora del desequilibrio bioquímico. Aún así, hoy revisan los cerebros con nuevas tecnologías y no encuentran resultados contundentes con respecto a la supuesta enfermedad mental, tal vez porque sea imposible encontrar en el cerebro la decepción de mundo y justificar a través de la ciencia la metáfora social asociada a la normalidad.
En este primer apartado he compartido a grandes rasgos cómo se puede entender la biomedicina y la colonialidad desde el biologicismo. Ahora quisiera entrar a revisar estas conexiones en mi contexto a través del colonialismo. Para el territorio colombiano, como para muchos territorios del sur global, esta es una herida que sigue abierta. En el caso de Colombia, esta es una relación muy compleja por la guerra que aún hoy no ha terminado en gran medida gracias al colonialismo, en la imposición de un Estado-nación, como un proyecto imposible para el territorio que dejó muy marcada la relación entre centro y periferia. Esto a gran escala tiene que ver con los contextos de ciudad y la ruralidad, que es la mayor parte de nuestro país, pero sigue siendo la población más empobrecida y más impactada por los marcos de la guerra. Esta relación, por un lado, ha hecho que el Estado colombiano desatienda a las poblaciones que salen de sus centros. Muchos territorios en el país, por ejemplo, no cuentan ni siquiera con sistemas de alcantarillado o electricidad, pero esa lejanía en nuestro contexto hace que ese abandono territorial sea retomado por el poder ilegítimo de distintos actores armados y empresas extractivistas, lo cual expone un nuevo mapa en donde la redistribución del poder se hace por territorios estratégicos, ya sea por su riqueza para la expoliación o para la estrategia de las rutas para el narcotráfico. Esta retoma del poder del territorio por el poder ilegítimo extiende unas lógicas de control siniestras que replican la imposición de lo normal a través del uso de la violencia y lo que no responde a esa medida se aniquila. Sobre este punto agradezco el aporte de Nikita, pensador transcolombiano. Uno de los informes del Centro de Memoria Histórica, llamado Aniquilar la diferencia, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, evidencia estas dinámicas de aniquilación a personas LGBT, que también puede decirse de las comunidades negras y la población indígena. Por otro lado, el sistema de salud colombiano, que que se encuadra en lógicas neoliberales y privativistas, profundiza lógicas de marginación, legitimando el encierro como respuesta legítima a una crisis, incluso si se deriva de ser víctima del conflicto armado. A la vez que en Colombia se legitima el encierro, se niega el acceso a servicios de salud de calidad. En este contexto, consideramos que un proyecto como ALCE era urgente. Soñamos algún día tener la capacidad suficiente para llegar a estos territorios y abogar porque existan atenciones al sufrimiento psíquico de las personas desde un modelo comunitario. Luchamos por un modelo que exceda las dinámicas del capitalismo en su falta de cuidado para las personas más vulnerables y por el otro, que rompa con la prestación de servicios de salud mental basados en la crisis, que responden más a su cadena de producción y normalización que a las reales necesidades de las personas con discapacidad psicosocial. ALCE se crea ante la ausencia de propuestas colectivas en primera persona desde los activismos de la locura en Colombia. Históricamente, las articulaciones que han surgido han sido lideradas por psiquiatras o familiares de personas que viven con malestar psíquico. Esta realidad contribuye a perpetuar la violación de derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial, relacionados con tortura, violación a la capacidad jurídica, lo cual a su vez resulta en la agudización del malestar subjetivo. Para llegar a esta perspectiva, nuestro trabajo se ha nutrido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de los activismos locos en primera persona. Las justicias discas, la justicia restaurativa, transformativa, todo ello desde una perspectiva transfeminista, abolicionista y antipunitivista. Esto se traduce en ver las matrices de opresión en relación a la salud mental, invirtiendo la lógica individualizante del diagnóstico psiquiátrico para entrar a politizar el malestar y por tanto colectivizar el bienestar, en donde todo este marco de entendimiento del problema intentamos integrarlo a nuestras prácticas. Somos una organización de 14 personas por el momento que trabajamos en dos vías. Por un lado, un movimiento de base guiado por la línea de los activismos locos o en primera persona y una segunda línea de incidencia política desde el derecho, con un equipo de abogados de derechos humanos con larga experiencia en discapacidad. Los objetivos de nuestra organización están puestos en tres ejes: para la abolición del encierro y otras formas de castigo hacia las personas con discapacidad. El primero está en crear y fortalecer redes de apoyo mutuo para crear un frente político y sensible que pueda construir una visión crítica sobre la normalización, pero también que pueda generar redes sólidas para enfrentar el malestar psíquico comunitariamente.
El segundo eje está puesto en las herramientas pedagógicas y las prácticas creativas, como un frente de lucha por la transformación simbólica y material de la situación que vivimos las personas con discapacidad psicosocial, con el fin de transformar nuestros contextos y gozar de una vida digna fuera del estigma. El tercer eje se centra en las acciones de incidencia que realizamos, en el que buscamos hacer materiales para hacer accesible la justicia a las personas con discapacidad psicosocial, impactar las políticas públicas y prácticas violatorias de derechos humanos, incluyendo todas las formas de internamiento y acompañar personas con un enfoque centrado en su experiencia. De estas propuestas quisiera compartir algunas perspectivas y dinámicas que hemos creado para intervenir en la opresión psiquiátrica desde la perspectiva de este webinar. La primera está dada por la intersección entre psiquiatrización y género. Como lo nombraba antes, nuestra perspectiva es transfeminista y desde allí, como en las histéricas, entendemos que en una sociedad heteropatriarcal, el género es un instrumento clave para la normalización y mantenimiento del status quo. Desafortunadamente, en muchos espacios de activismos de discapacidad psicosocial, la presencia de personas disidentes del género es tomada como una cuota de diversidad de una forma tokenista. Pero para nosotros es una línea de acción. Un ejemplo de ello son dos talleres que hicimos sobre despatologización trans. En el primero, perdón, en el primero revisamos cómo el diagnóstico de disforia de género ha permeado la cultura, cuestión que en los fenómenos sociales más recientes ha fortalecido los discursos antiderechos y transodiantes, en la defensa de la familia nuclear como cis heterosexual y en la defensa de los feminismos desde la biologización del sujeto mujer como el centro del movimiento. En el siguiente taller que dio Nikki, nos centramos en invertir la lógica del diagnóstico de disforia de género, que profiere la psiquiatría del cuerpo equivocado, desde la perspectiva del cuerpo equivocado, como la ausencia de la normalidad cis, para invertirla en la celebración de la producción corporal y subjetiva que realizamos las personas trans. La siguiente propuesta la estamos elaborando después de haber realizado los mapas locos de Icarus Project, en donde se revisan las relaciones y su impacto, las relaciones de poder y su impacto en el malestar subjetivo. En el mismo pudimos notar cómo estas relaciones están íntimamente ligadas con la precarización de la vida para personas psiquiatrizadas. Y para ello vamos a tener unos ciclos de economías solidarias y apoyo entre pares. La tercera tiene que ver con la forma de acompañamiento jurídico inspiradas en diálogo abierto y la democratización de herramientas del derecho para personas con discapacidad psicosocial. En esta iniciativa estamos horizontalizando la práctica que funciona de manera similar a la lógica psiquiátrica, en donde hay unas personas que tienen el saber y otras que tienen los problemas y reciben el apoyo de forma pasiva. Para ello, la forma de acompañamiento la estamos realizando entre una dupla de... Vale, vale, sorry. Hola, muchísimas gracias, Silvestre. Es la primera vez que tengo la posibilidad de escuchar desde Colombia esta experiencia y como de los movimientos latinoamericanos. Ha sido muy interesante escucharte y ver realmente cuál ha sido esta evolución de la crítica al discurso y al lenguaje, donde parece que hay un elemento muy interesante alrededor también de cómo esto aporta a otros movimientos. Creo que Kim también está de alguna manera hablando del lenguaje de resistencia en términos del arte, ¿no? Y nos encantaría conocer también un poco de Kim. Y es uno de los elementos que tú mencionabas en en tu presentación y es la situación en el sur global y es este tema de el neoliberalismo. Entonces, como hay una cultura también eh, de privación de las personas y esto pasa en algunos países, por ejemplo, como en India, ¿no? Y también
ver las luchas alrededor de este sistema de cuidado que se supone que nos tendría que dar unos buenos modelos para un apoyo psicosocial. Pero desafortunadamente nos hemos tenido que inventárnoslo para nosotras mismas. Tenemos que hablar de centros de apoyo, no de psiquiatría. Renovar casas, hacer refugios. Hemos tenido que buscar otros espacios para nuestro cuidado y para protegernos de este sistema opresor. Y en esta medida tenemos que resistir a la opresión, pero también crear espacios seguros para nuestro cuidado. Entonces, en términos del reduccionismo biomédico, ¿no? Y ambos como comparten un poco en sus regiones y en sus contextos, cómo se ven, y veo que hay unos proyectos muy interesantes, que por ejemplo en Alemania, alrededor de estos espacios que construimos. ¿Cuáles son tus sugerencias, por ejemplo? ¿Cómo debemos avanzar en este tipo de eh, encrucijada en la que nos encontramos? ¿Cuáles son las cosas que deseamos que sean diferentes para nosotros? Entonces tienes 10 minutos para responder esta pregunta. Gracias. Gracias, Gaby, porque gracias, Silvestre, también porque tra- trajiste unos elementos muy poderosos a la discusión. Primero quisiera hablar en detalle un poquito del movimiento como un proceso que se ha enfrentado al reduccionismo biomédico, luego a partir del movimiento nuevo de salud en Alemania y los espacios de cuidado que se ha motivado también desde los años 70 en Alemania y a finales de los 80 y a comienzos de los 80 también. Aline Buchberger, que es uno de los espacios. Yo, Inga, otras personas que hemos estado eh, al frente de este movimiento, y lo que nos hemos propuesto es motivar a las personas para conectarnos con otros movimientos, otras luchas, otras personas, pensando en nuestras necesidades, para crear alianzas entre nosotros y que nuestras exigencias puedan ser escuchadas. Entonces, este proceso también de investigación duró varios meses en el 2022 y 2023 ha venido llevándose. Entonces, estamos hablando de una red federal que tenga también, por ejemplo, en Berlín, o que vincula también un centro de cuidado que se tiene, también asociaciones en Alemania que vienen trabajando con esto, mujeres en exilio y movimientos de refugiados que vienen para luchar por sus derechos. Y han surgido unas exigencias de estas alianzas. Por ejemplo, el uso del cuidado de salud en términos de la comunicación y en contra de la discriminación, que se requiera un ecosistema desde una perspectiva holística de cuidado, donde la identidad, la historia, las realidades hacen parte de cualquier intervención. En esta medida, la comunicación debe ser respetuosa y no discriminatoria. Personas que necesitan más tiempo para, por ejemplo, asumir su realidad. Entonces, la comunicación, por ejemplo, desempeña un rol muy importante en cómo motivar a las personas para que puedan expresarse con el tiempo que requieren. En términos de refugiados, por ejemplo, hay un apoyo holístico que debe abordarse para enfrentar el trauma y el estrés después de todo su proceso, que haya un compromiso del equipo médico para ello, que haya, por supuesto, accesibilidad, que no hayan barreras para acceder al sistema de salud. Personas, por ejemplo, que no hablan alemán, poder tener acceso al sistema, porque hay una inexagibilidad para estas personas. Entonces, el tema de la comunicación entre el componente, entre cómo los profesionales
y los pacientes se relacionan. Tiene que haber una refundamentación para el uso de este ecosistema, porque tiene que haber una financiación para este tipo de, de exigencias que deben proveer a las comunidades con necesidades particulares de lo que realmente requieren. El, el sistema social de asilo realmente produce mucho estrés, causa estrés en las personas y afecta su salud. Cuando ellos ya están en sí mismos en situaciones vulnerables, todos esos procedimientos burocráticos y todo este proceso eh, hace que se requiera una asistencia social, pero también legal, pero también en términos de salud para superar estas condiciones tan precarias en las que se encuentran los y las refugiadas. Entonces, por ejemplo, la aseguración médica, las universidades, se necesitan más financiamiento, más financiación para poder eh, reforzar efectivamente unas políticas antidiscriminatorias. Entonces, hay un interés económico en este sentido de ampliar la capacidad con relación al acceso, la integralidad y el respeto de los procedimientos. Como usuarios también hemos venido activamente estableciendo que es tiempo de exigir todo lo que merecemos. No sé si puedo tomarme 3 minutos para introducir otro elemento de resistencia que tiene que ver con la casa de huida que tenemos. ¿Aún tengo tiempo? Sí, claro, Kim. Avanza. Sí, hemos escuchado muchísimo sobre la casa de huida, entonces nos encantaría realmente conocer de primera mano y desde tu experiencia. Desde el sur global, nosotros no tenemos espacios como la casa de huida que ustedes tienen, entonces para nosotras podría ser un buen aprendizaje cómo esto funciona. Gracias. Bueno, acabo de más o menos enmarcarlo de qué se trata, pero básicamente la casa de huida, también como Becklau House es el nombre en alemán. Es un espacio psiquiátrico que existe por más de 25 años y es un espacio, está ubicado en el este de Berlín y fue fundado por sobrevivientes de psiquiatría en el 89 y se crea un poco los primeros residentes. Fueron quienes empezaron a estructurar el proceso. Entonces, esto no tiene como una estructura financiera propia del gobierno, entonces realmente se constituye como un proyecto muy radical. La casa de vida tiene un jardín, tiene una cocina, tiene unas habitaciones, tiene unos espacios para personas no binarias, para trans, otros solo para mujeres. Y lo que nos hace de pronto un poco especiales en términos de la perspectiva antipsiquiátrica es que es una institución que no trabaja con diagnósticos, por el contrario, sino con ni las prescripciones, sino más con las experiencias son básicamente sobre lo que queremos y los residentes y las residentes son quienes están en en la posibilidad de definir y buscamos ser lo más transparentes posibles, donde los residentes puedan ver sus expedientes, por ejemplo, donde puedan participar de los encuentros, de los espacios decisorios, que hagan parte como del equipo. Tenemos un equipo de sobrevivientes de psiquiatrías y también tenemos como unos espacios de manejo colectivo donde hacemos también como procesos de base. La casa de huida tiene que ver como con el bienestar y su enfoque de apoyo y las personas que vienen y que hacen parte del proceso dan también, proveen servicios también de cuidado.
también para ayudar a resolución de conflictos, también para asegurar un ingreso básico, ¿no? Entonces hay como un consejo legal eh, que permite que nosotros tengamos como una especie de autonomía para que la gente también pueda cuidarse a sí misma y sentirse también autónoma y empoderada. Es como un poco también la perspectiva, que haya como un cuidado colectivo, pero también una responsabilidad. Entonces, un poco hemos intentado priorizar pues estos derechos individuales y también bienestar. La Casa de Vida ha sido reconocida por muchas organizaciones importantes como de cómo los servicios mentales deben ser proveídos a las personas. Ha sido reconocido en este sentido. Espero que esto, lo que esperamos es que estas sean comunidades, por ejemplo, que no se hagan daño las unas a las otras, ¿no? Es como el principal objetivo. Comunidades que se cuiden a sí mismas. Gracias. Muchísimas gracias, Kim. Gracias por darnos este panorama de la Casa de Vida. Creo que es muy importante tener esta descripción porque, bueno, básicamente esto también le permite a países que tienen altos ingresos crear estos tipos de espacios y cómo hacer experiencias que nos permitan a nosotros. Creo que los sistemas legales en nuestros países no son tan fuertes como en en el norte global. Y realmente es muy difícil que institucionalmente se puedan lograr cosas, como por ejemplo otros países europeos o en general en el norte global. Digamos que hay unas condiciones distintas, incluso legales, que lo permiten. Entonces, ese concepto también de violencia benevolente, por supuesto que no estoy de acuerdo con ello. De ninguna manera estoy de acuerdo con ello. No es nunca benevolente y que es violencia en sí misma, como tú lo mencionaste, es violencia. Y eso tiene que abordarse por todas las partes interesadas, por los estados, para que se establezcan convenciones muy claras al respecto. Tal vez hay unas últimas preguntas. Hay un cuadro de preguntas y respuestas. Hay unas. No puedo encender la cámara. Pues sí, podrían. Eh, pues con respecto a, a los medicamentos, yo siento que, pues con la medicación, o sea, yo siento que en tiempo presente, las dos cosas, o sea, tanto como la visión biomédica y la de los activismos está puesta allí. La biomedicina igual está aplicada a, a los tiempos del capitalismo y es lo que funciona de manera más rápida en tiempo
en tiempos más rápidos, o sea, en tiempos cortos. Entonces, pues como pensar en unas herramientas basadas en las personas, puede ser que las personas lo decidan. Aún así, como rescatando estos tiempos, podemos pensar que las propuestas o las alternativas que tenemos desde tratamientos holísticos pueden tomar más tiempo, y esto comprende en en salir de los marcos de la crisis y pensar en mantener un bienestar, proveernos de bienestar continuamente, no solo cuando estamos mal. Entonces están estos dos panoramas y es cómo podemos ajustarnos a ellos. Depende de lo que querramos y lo que necesitemos. Porque pues si yo digo, necesito trabajar, ¿cómo voy a hacer para solventar mi crisis? Tal vez necesite medicación para bajar todo el estrés, pero también si tengo más tiempo, puedo tomar otras herramientas. Gracias, Silvestre. Creo que esta es una de las cosas importantes. No creo que el movimiento sea necesariamente vaya en contra de los medicamentos, va en contra de la opresión que guían los medicamentos, en contra de la coerción, en contra de las instituciones que nos atacan cuando entramos al sistema. Así que igual hay muchos otros sistemas sobre el bienestar que están empezando a surgir. La resistencia es una forma de bienestar. Cuando establecemos una vida de resistencia a través de el arte o la narración, la poesía, cualquiera de las formas, a través de la acción política, eso también puede traernos bienestar a algunas personas. Así que hay distintas opciones y creo que lo que Silvestre está diciendo de tratar de lidiar con varias opciones, de escoger de acuerdo a lo que necesitamos. Ese es el punto clave, poder escoger entre las opciones. Kim o Marina, ¿quisieran comentar de pronto sobre esta pregunta? Sobre cómo le apostamos a la decolonización y el uso de las medicinas. ¿Hay alguna contradicción ahí? ¿Hay algo que debamos decir? Sí, claro que sí. Creo que vivimos y uno de los grandes problemas, y también pues como los paneles lo han dicho, es esta idea de huir de la psiquiatría y movernos a otras alternativas. Pero esto es importante y va a ser importante dependiendo de dónde está la persona localizada, porque algunas personas pues no tienen acceso a ningún tipo de servicios en algunos sectores. Entonces yo creo que eso es clave porque debemos empezar a construir desde por lo menos la perspectiva de la investigación, debemos empezar a construir evidencia que pueda soportar y apoyar otras alternativas. Pero en este momento pues tenemos lo que tenemos, los medicamentos, los hospitales, que son la respuesta dominante a la crisis. Y no creo que las personas deban sentirse mal por acudir a ese tipo de herramientas, porque es lo que está disponible en este momento. Entonces, lo que necesitamos es tratar de expandir la comprensión de las formas alternativas y el bienestar para generar bienestar. Así que yo creo que esto puede incorporarse dentro de la perspectiva médica. No se trata de contrarrestarlo, pero ha sido tan dominante, ha sido tan coerciva el modelo médico y como lo hemos visto a través de los periodos de la realidad histórica del colonialismo y el racismo soportado por la ciencia. Pero pues también debemos vivir en este contexto actual y tratar de trabajar con lo que tenemos. Gracias, Marina. Kim, ¿tú quisieras? No, solo quisiera añadir que lo que hemos hecho desde la casa de huidas es que no es que las personas tengan prohibido usar los medicamentos, es que decidan. Y claro, hay algunos medicamentos que son muy difíciles de dejar. Así que desde la casa les damos apoyo y les damos algunos recursos para poder dejar los medicamentos si así lo quieren.
creo que mientras la persona, si solamente tiene la opción de tomar el medicamento, pues debe hacerlo, pero debemos reconocer que es muy difícil dejar los medicamentos si se quiere hacer. En muchos lugares no hay otras opciones disponibles. Gracias, Kim. Lucy, ¿quisieras comentar algo? Y juntarte conmigo para cerrar la sesión y darle agradecimiento a todas las personas. Claro, quisiera decir que esta ha sido una conversación demasiado importante. Quisiera agradecerle a todas las personas. Creo que también le habla a la realidad de que tenemos que encontrar más espacios para poder seguir conversando y trabajando estos temas. Espero que podamos encontrar más tiempo para poder seguir hablando. Y quiero decir que de verdad quiero agradecer a todo el mundo. Me encanta su activismo. Me encanta lo que hacen, porque muchas veces hacemos este trabajo de manera aislada y es muy positivo encontrar otros espacios y otras personas que también lo hacen para apoyarnos mutuamente. Quiero agradecerles de nuevo y voy a cerrar el webinar. Como mencioné, este es el segundo webinar. En el futuro vamos a tener uno tercero y vamos a enviarles la información y el afiche cuando tengamos la fecha para ello. Pero para todas las personas que se registraron a este webinar, recuerden que se grabó y vamos a dar la grabación. Vamos a enviarles la grabación para que lo puedan compartir con otras personas, que ojalá puedan dedicarle el tiempo para esto. Y también va a estar disponible en 4 idiomas. Si no se me olvida nada más, creo que lo último que haré es agradecer a las personas moderadoras, a los intérpretes, a la audiencia, a los panelistas y a todas las personas que dedicaron tiempo para esto. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a todos.